Bienvenidos a esta videoclase. En esta oportunidad hablaremos acerca del síndrome de Cushing. El objetivo de este video es poder proporcionar información al estudiante sobre esta enfermedad, las perspectivas de diagnóstico y tratamiento disponibles. Hablando sobre la definición, tenemos que el síndrome de Cushing va a ser un conjunto de manifestaciones clínicas causadas por exceso de glucocorticoides. Hablando sobre su epidemiología, tenemos que esta va a ser una enfermedad poco común. La incidencia se va a dar de 5 a 25 casos por 100.000 habitantes año, y entre las causas tenemos que el 75% de los casos se debe a una enfermedad de Cushing, 20% por tumores suprarrenales y un 5% por una hiperplasia macronodular y Cushing ectópico. Hablando sobre su etiopatogenia, tenemos que en el eje hipotálamo-hipófisis, la corteza suprarrenal podemos ver alteraciones. Si va a haber una alteración a nivel de la corteza suprarrenal, estaremos hablando de un Cushing primario o síndrome de Cushing, que se caracteriza porque el cortisol está elevado y la ACTH está disminuida. Esta por la retroalimentación negativa que tiene el cortisol, esta producción humoral, y se llama también hipercortisolismo no dependiente de la hormona corticotropa. Aquí la causa pueden ser tumores de la glándula suprarrenal. Si va a haber una alteración a nivel de la hipófisis, estaremos hablando de un exceso de hormona ACTH, se llamaría Cushing secundario o enfermedad de Cushing. Aquí el cortisol está elevado, también la hormona adenocorticotropa, que lo estimula por medio de la secreción hipotalámica. Tenemos también que el hipercortisolismo depende de la ACTH. La alteración puede deberse a tumores hipofisiarios productores de ACTH. No olvidemos que también pueden haber causas exógenas, en la cual se va a dar medicación con altas dosis de glucocorticoides. También hay tumores productores de ACTH que no están en ninguno de los lugares que mencionamos previamente y por los cuales van a ser ectópicos. Hablando sobre su fisiopatología, tenemos que la administración prolongada y o secreción excesiva de glucocorticoides va a dar un aumento del catabolismo proteico, un incremento de producción de glucosa y glucógeno, una elevación de la concentración de lípidos, una disminución de la formación de ósea y aumento de la reabsorción, y una inhibición de la respuesta inflamatoria a la lesión tisular. También a una secreción excesiva de mineralocorticoides como es la aldosterona, va a haber una retención de sodio y agua y un aumento de la excreción renal de potasio. Hablando sobre las manifestaciones clínicas, tenemos que el paciente va a estar con inmunosupresión, por lo cual va a haber un mayor riesgo de infección, una ausencia de signos de infección. También tenemos una toxicidad cardiovascular, en la cual vamos a encontrar edemas e hipertensión. Van a haber alteraciones hidroelectrolíticas, una hipopotasemia o una hipocalcemia. También alteraciones de la piel, una piel frágil con equimosis, estrías rojo-vinosas. Tenemos también alteraciones musculoesqueléticas, agotamiento y debilidad muscular, cifosis, osteoporosis, fracturas patológicas de los huesos largos, alteraciones gastrointestinales, náuseas, dolor abdominal, úlcera péptica. También tenemos alteraciones oftalmológicas, cataratas, infecciones oculares, alteraciones físicas, aumento de peso, cara de luna llena, extremidades largas, obesidad de tronco, depósitos de grasa en el cuello, dando un cuello en bisonte, alteraciones endocrinológicas como ser hiperglucemia, sed, poliuria, cambios en el ciclo menstrual, impotencia y ginecomastia, virilismo e hirsutismo y supresión de la ACTH endógena. Aquí vamos a ver algunas fotos de las manifestaciones clínicas mencionadas anteriormente. Tenemos aquí un cuello en bisonte. Aquí vamos a tener una cara cushinoide, cara de luna llena. También tenemos que el paciente va a tener estrías purpúreas, como vemos en la imagen. En esta imagen igual podemos ver. Y aquí también podemos ver lo que van a ver los huesos largos. Hablando sobre el diagnóstico, tenemos que lo primero que debe realizarse ante la sospecha clínica de un síndrome de Cushing es confirmar el mismo mediante una serie de estudios de laboratorio. Estos estudios determinan si existe una producción elevada de cortisol por el organismo. Se necesitan 2 o más de las siguientes pruebas positivas para determinar el síndrome de Cushing. Entre estas vamos a tener el cortisol libre urinario de 24 horas. Mide la cantidad de cortisol producida por el organismo en un día que es excretada en forma de orina.
Es una prueba sencilla de realizar que solo implica recolectar la orina por 24 horas. También tenemos el test de Nugget. En el síndrome de Cushing, la ingesta de 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas y el dosaje de cortisol en la sangre a las 8 am del día siguiente no inhibirá la producción de cortisol, no la suprime, el cual persistirá elevado en la sangre. También tenemos la otra prueba que va a ser cortisol en saliva, que esta se va a tomar a medianoche. En el síndrome de Cushing, donde se pierde el ritmo normal de secreción, el ritmo circadiano, el dosaje de cortisol en saliva superará los valores normales. Hay que tomar una muestra de saliva a las 23 horas bajo algunas medidas especiales: no beber licores, no fumar ni mascar tabaco al menos por un día. Si 2 de estas pruebas van a ser positivas, hablaremos de un síndrome de Cushing. Si van a ser negativas, descartamos lo que es el síndrome de Cushing. Una vez realizado el diagnóstico del síndrome de Cushing con las pruebas de laboratorio descritas, es necesario determinar si la causa es una enfermedad de Cushing, es decir, un adenoma en la glándula hipófisis, o si la causa es otra y se encuentra en otra parte del organismo fuera de la hipófisis. Para ello es necesario continuar con los siguientes análisis hormonales. Vamos a tener un dosaje de ACTH, de la hormona corticotrofina. Si el valor de ACTH es bajo, la causa del síndrome de Cushing no es un adenoma de hipófisis, no es una enfermedad de Cushing. Y hay que investigar con mayor detalle la glándula suprarrenal, por ejemplo, con tomografía o resonancia magnética. Si el valor de ACTH es normal o alto, la causa del síndrome de Cushing puede ser un adenoma de hipófisis, o bien por una entidad fuera de la hipófisis. Es necesario entonces avanzar con más estudios para dilucidar cuál es la causa definitiva. Para ello vamos a realizar la prueba con dosis de 8 miligramos de dexametasona, en la cual se mide el cortisol en sangre a las 8 am. Ese mismo día se debe ingerir 8 miligramos de dexametasona a las 23 y se realiza el dosaje de cortisol en sangre nuevamente a las 8 am, pero del día siguiente. Las posibilidades son 2. En el caso de un adenoma de hipófisis, una enfermedad de Cushing, se inhibe la producción de cortisol en 50% o más de un día a otro, la suprime. Hay que avanzar con estudios de imágenes de resonancia magnética de hipófisis. En el caso de otras causas ectópicas de secreción de ACTH por fuera de la hipófisis, por ejemplo, un tumor de pulmón, no se inhibe la producción de cortisol y la diferencia del mismo de un día al otro es menor que el 50%. Hablando sobre una resonancia magnética, tenemos que cuando se confirma por los laboratorios hormonales que la causa del síndrome de Cushing es un adenoma de hipófisis, es decir, lo que se denomina enfermedad de Cushing, el siguiente paso es realizar una resonancia magnética con gadolinio con foco de la glándula hipófisis. Así se podrá evaluar si está en presencia de un microadenoma, lo más frecuente en un 85%, o de un macroadenoma, de un 15%. No obstante, si el microadenoma no puede ser, es necesario confirmar el diagnóstico de enfermedad de Cushing con un cateterismo de senos petrosos inferiores, en el cual se compara el gradiente, la diferencia de ACTH entre cada seno petroso inferior y la sangre periférica. Se considera que el estudio es positivo para un adenoma de hipófisis en alguna de las siguientes 2 situaciones: si el gradiente es mayor o igual a 2 en las muestras basales, o si el gradiente es mayor a 3 luego de la estimulación farmacológica. Hablando sobre el tratamiento, tenemos el tratamiento quirúrgico y farmacológico. La cirugía va a ser de primera elección, una transesfenoidal en hipofisiario. La paroscópica es posible en la suprarrenal y a veces en el ectópico. En el tratamiento farmacológico vamos a usar inhibidores corticosuprarrenales. Únicamente se utilizarán breves periodos porque la producción de ACTH aumenta y supera su efecto con rapidez. Entre este vamos a tener el ketoconazol, la metilapona y la aminoglutetimida. Los efectos secundarios tenemos anorexia, náuseas, vómitos, hemorragia gastrointestinal, depresión, vértigo, erupción cutánea y diplopía. En el caso del síndrome de Cushing por tratamiento con glucocorticoides exógenos, vamos a dar una interrupción gradual del tratamiento, una reducción de las dosis de corticoides y la pauta a días alternos. Entre consejos dietéticos tenemos restringir alimentos ricos en sodio e hidratos de carbono, aumentar alimentos ricos en potasios y consumir alimentos ricos en calcio y vitamina D.
Sé que esta información fue de tu interés, ya que es importante el adecuado diagnóstico y tratamiento de esta patología, puesto que esta puede ser compleja en algunos casos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.